Hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Me alegra muchísimo que estén aquí hoy, listos para un vídeo que créanme está cargado de chisme, de secretos, de emociones, de especulaciones y por supuesto, de nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Hoy nos sumergiremos en el misterioso y apasionante mundo de esta pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar con Erkencikus, y sobre todo, vamos a desentrañar el supuesto secreto que se escondía tras su química explosiva, los rumores que los rodearon durante y después de la novela, y las posibles razones detrás de su posterior distanciamiento. Prepárense para un análisis profundo y por supuesto, una buena dosis de chisme turco. Pero antes de empezar, y como siempre, un recordatorio rapidísimo para los que son nuevos en el canal o para los que ya son parte de esta linda comunidad y aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo contenido y así no se pierdan nada sobre sus actores favoritos, las últimas novedades de las series turcas, análisis de series y mucho más. Suscríbanse ahora mismo. No se lo pierdan. Nos vemos. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más comentadas, analizadas y debatidas en el universo de las series turcas. La química que irradiaban en la pantalla, como Sanem y Can, era innegable, palpable y, para muchos, avasalladora. Sus miradas, sus gestos, sus risas, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a una conexión que trascendía la ficción. Era tan evidente, tan intensa, que la pregunta más común era, ¿realmente están enamorados? El romance de Sanem y Can parecía haber traspasado la barrera de la pantalla, y rápidamente, los rumores de una relación en la vida real comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por los fans, la prensa y por supuesto, el morbo inherente a este tipo de historias. Los fans, fascinados, soñaban con ver a sus ídolos juntos, anhelaban una confirmación, una señal que validara sus esperanzas. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Era todo una estrategia publicitaria meticulosamente orquestada, o había algo más, algo genuino, algo que iba más allá del guión? Para entender el supuesto secreto que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, debemos retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en el fenómeno que fue Erkencikus. La serie estrenada en 2018 fue un éxito rotundo, un verdadero fenómeno cultural. La historia, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad, arrasó en Turquía y rápidamente conquistó al público internacional. La trama, llena de enredos, comedia, momentos románticos y, por supuesto, los clichés característicos de las novelas turcas, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora y que, por circunstancias de la vida, termina trabajando en una agencia de publicidad, y Can, el famoso fotógrafo exitoso y enigmático, nos mantuvo pegados al televisor semana tras semana. Pero el ingrediente secreto, el elemento que elevó Erkencikus a un nivel superior, fue sin duda, la química arrolladora entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era algo palpable, algo que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Era una conexión que trascendía lo profesional, una energía magnética que atraía al espectador y lo sumergía en la historia. La forma en que se comunicaban, la complicidad que emanaban, la pasión que transmitían, todo contribuía a crear una atmósfera de romance, intriga y deseo. El público, seducido por esta magia, no podía evitar preguntarse si esa conexión era real, si esa chispa era algo más que actuación. Durante la grabación de la serie, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no hicieron más que aumentar, intensificándose con el paso del tiempo. Los paparazzi, siempre al acecho, los seguían a todas partes, buscando captar alguna imagen que confirmara o desmintiera los rumores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, comentarios y especulaciones. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier interacción era analizada al detalle por los fans, quienes buscaban desesperadamente pistas sobre la naturaleza de su relación. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? Las opiniones estaban divididas, pero la gran mayoría de los fans, los asteriscos chippers asterisco como se les conoce, querían, anhelaban, que su romance fuera real. Querían ver a sus ídolos convertidos en una pareja en la vida real, materializando así el sueño que la serie les había regalado. Los medios de comunicación turcos,
algunos de ellos conocidos por su amarillismo y su tendencia a sensacionalizar las noticias, no tardaron en sumarse al torbellino de especulaciones. Publicaron artículos, noticias y reportajes que alimentaban aún más las especulaciones. Se especulaba sobre citas secretas, viajes románticos e encuentros casuales. Se hablaba de gestos de cariño, de regalos especiales, de palabras de amor susurradas en secreto. Todo era combustible para la imaginación de los fans y para el morbo de los medios. Se decía que Khan, a menudo descrito como un hombre protector y apasionado, era muy cercano y protector con Demet, que la cuidaba en el set, que se preocupaba por ella y por su bienestar. Se rumoreaba que pasaban mucho tiempo juntos fuera de las grabaciones, que cenaban en restaurantes románticos, que se escapaban a lugares secretos para disfrutar de su compañía sin ser molestados. Los fans, con la esperanza en sus corazones, tomaban cualquier indicio, cualquier gesto como una confirmación de su romance. Un abrazo más largo, una mirada más profunda, un comentario en las redes sociales, todo era suficiente para alimentar la esperanza y la especulación. Pero, ¿cuál era el supuesto secreto que se escondía detrás de esta intensa relación y de todos estos rumores? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando entre Khan y Demet? ¿Había algo más que una amistad y una excelente química profesional? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, la respuesta es un poco más compleja de lo que parece y las distintas versiones ofrecen perspectivas divergentes. Por un lado, es innegable que la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir era real, incuestionable. Era algo que se veía, que se sentía, que se palpaba en la pantalla. Era una conexión que resonaba con el público, que los enganchaba a la historia, que los hacía creer en el amor y en la posibilidad de que dos personas pudieran sentir esa atracción mutua. Sin embargo, es importante recordar que ambos son actores profesionales, y que su trabajo, su oficio, es precisamente crear esa conexión con su personaje y con su pareja en la ficción. Y lo lograron a la perfección. Supieron transmitir esa pasión, ese amor, esa atracción, que cautivó y enganchó al público. Lograron crear un universo en el que el espectador creía en el amor de Khan y Sanem, y a través de ellos, creían en la posibilidad del amor. Por otro lado, es muy probable que entre ellos existiera una fuerte amistad, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Pasar tantas horas juntos, compartir experiencias, rodar escenas tan íntimas y emocionalmente demandantes, inevitablemente crea un vínculo especial, una conexión más profunda que la que se puede establecer en otros entornos laborales. Es muy probable que se apoyaran mutuamente, que se divirtieran juntos, que se convirtieran en grandes amigos. La confianza y la complicidad que se generaron entre ellos pudieron haber trascendido la pantalla, y es muy probable que hayan compartido momentos especiales, risas, confidencias y experiencias que fortalecieron su vínculo. Pero, ¿una relación amorosa? Aquí es donde las cosas se ponen más difusas y las versiones se entrecruzan. Nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Siempre mantuvieron un perfil bajo, sin negar ni confirmar los rumores. Esta ambigüedad, esta falta de claridad, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y el morbo de los medios y de los fans. La ausencia de una declaración oficial, ya sea para negar o confirmar la relación, mantuvo viva la llama de la esperanza y la especulación. Algunos creen que si tuvieron algo, aunque fuera algo fugaz, algo que no duró mucho tiempo, una conexión que se produjo en el fragor de las grabaciones, en la intimidad del set, en la intensidad de las emociones que experimentaron al interpretar a sus personajes. Otros opinan que nunca hubo una relación sentimental, sino una amistad muy cercana, una excelente química profesional y una estrategia de marketing bien orquestada. Y aquí es donde entra en juego el supuesto secreto, la teoría que muchos creen que explica la situación. Algunos creen que todo fue una estrategia de marketing, una maniobra bien pensada para promocionar la serie, para mantener al público enganchado, para generar expectación y, en última instancia, para aumentar los ratings y el éxito de Erken Cikus. Crear expectación, alimentar los rumores, mantener al público en vilo, todo esto contribuyó al éxito de la serie. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen chisme? A todos nos encanta saber sobre la vida personal de nuestros ídolos, y en el mundo del espectáculo, la especulación y el morbo son herramientas poderosas para mantener la atención del público. La ambigüedad sobre la relación de Khan y Demet fue, en este sentido, un ingrediente clave para el éxito de la serie.
También se ha especulado con que la relación entre Khan y Demet, fuera lo que fuera, se vio afectada por la presión mediática, por la constante persecución de los paparazzi y por la enorme expectación de los fans. Es posible que la situación se volviera insostenible, que no pudieran manejar. La atención constante, el escrutinio público y las presiones propias del mundo del espectáculo. Es posible que la situación se volviera asfixiante, que la libertad individual se viera mermada por la constante persecución y que, finalmente, decidieran poner distancia, proteger su privacidad y preservar su bienestar emocional. La fama, aunque deseada por muchos, puede ser una carga pesada, y en el caso de Khan y Demet, la presión mediática pudo haber sido un factor determinante en la evolución de su relación. Lo cierto es que tras el final de Erkenci-Kuş, la relación entre ellos se enfrió. Dejaron de aparecer juntos, dejaron de interactuar en redes sociales, y cada uno siguió su camino profesional por separado. Can Yaman se centró en proyectos internacionales, expandiendo su carrera más allá de Turquía y consolidándose como un actor de renombre. Demet Özdemir continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos que demostraron su versatilidad y talento. Hoy en día, ambos están enfocados en sus respectivas vidas y carreras. Can Yaman está cosechando éxitos en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y Demet Özdemir también está triunfando en sus nuevas series, demostrando su valía como actriz y consolidando su posición en la industria del entretenimiento turco. Aunque ya no estén juntos en la pantalla, su legado como Sanem y Can, como la pareja que nos hizo soñar, siempre permanecerá en la memoria de los fans. Su química, su complicidad y la magia que crearon en Erkenci-Kuş son un recuerdo imborrable. El secreto entonces podría ser una combinación de factores, una excelente química actoral, una amistad especial, una posible estrategia de marketing, la presión mediática y quizás un poco de incertidumbre y misterio. O tal vez hubo algo más, algo que solo ellos saben, un capítulo privado y personal que solo ellos pueden descifrar. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir seguirá siendo un tema de conversación, un foco de interés y un objeto de especulación para los fans de las series turcas por mucho tiempo. Su química en la pantalla fue innegable y su misteriosa relación fuera de ella, también. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Can y Demet? ¿O creen que todo fue una estrategia para promocionar la serie? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante en su distanciamiento? ¿O quizás hubo otros factores que desconocemos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, discutir sobre estos temas y compartir sus perspectivas. Compartan sus teorías, sus pensamientos y sus emociones. La comunidad de fans de las series turcas es una comunidad apasionada y llena de opiniones interesantes. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estén atentos a más análisis, chismes y novedades del mundo de las series turcas. Llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Que hayan disfrutado de esta dosis de chisme, de análisis y de secretos sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Resumiendo, hemos explorado la intensa química entre estos dos actores, los rumores de su relación, el posible secreto detrás de todo, las teorías sobre las estrategias de marketing, la presión mediática y la amistad que pudo haber existido entre ellos. Recuerden que cada uno es libre de interpretar la historia a su manera, y que lo más importante es que disfrutemos del talento de estos dos grandes actores y del impacto que tuvieron en el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas especulaciones y estos chismes del mundo de las novelas turcas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Sigan disfrutando de las series turcas y de la magia que nos regalan. Hasta pronto.